El esquema del tema 85 de la parte general está dedicado a la seguridad social, las entidades gestoras y los servicios comunes, régimen general y regímenes especiales y la acción protectora del régimen general. Para empezar con la seguridad social, partimos, yo como siempre, de la Constitución, siempre que puedo. Artículo 41 nos habla de los poderes públicos que mantendrán en imperativo un régimen público de seguridad social que garantiza la asistencia y prestaciones. Son dos garantías distintas. Prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, que dice el artículo 41. Esto se positiviza en el Real Decreto Legislativo 815, esto ya sabéis, artículo 87 de la Constitución es legislación delegada, pero tiene carácter de ley. El artículo 1 nos habla del derecho de los españoles a la seguridad social y yo esto prefiero no desarrollarlo porque podríamos meternos en asuntos extraños de extranjería y tal. Así pues, artículo 1, derecho de los españoles a la seguridad social. El artículo 2 nos habla de los principios y fines de la seguridad social. Como principios, pues tienen la universalidad, la unidad, la solidaridad y la igualdad, entre otros. Ya sabéis que yo de memoria ando justa. Los fines de la seguridad social son fundamentalmente y entre otros, desarrollar una acción protectora en modalidad contributiva o no contributiva. Para ello es necesario, para poder acceder a esta acción protectora, es necesario unos requisitos que están contemplados en la ley. El primero de ellos es el ámbito, es decir, que esta acción protectora se sitúe dentro del ámbito de las contingencias que contempla la propia ley. No lo cubre todo, cubre las contingencias contempladas en esta ley, luego lo veremos en la acción protectora del régimen general. Además, el sujeto debe cumplir los requisitos que exige la ley de la seguridad social para poder ser beneficiario de los servicios o prestaciones de la seguridad social. Y por último decir que en el artículo 2 se dice, y es importante, que alcanza a los familiares del titular el titular de la persona que está cotizando la seguridad social, por decirlo así. El artículo 3 me ha parecido pues fácil de memorizar y está bien. La seguridad social es un derecho irrenunciable. Esto nos lleva al contrato de trabajo, nos lleva a cualquier pacto de carácter particular, etcétera, etcétera. Bueno, luego el temario, el programa da un salto porque podríamos pasar directamente al artículo 9, que son los regímenes generales y especiales, pero bueno, nos dan un salto al artículo 66, donde están las entidades gestoras y los servicios comunes. El artículo 66 nos habla de las entidades gestoras. Nos dice que las entidades gestoras se rigen por los principios de gestión y administración de las prestaciones. Bien, estamos hablando de prestaciones. Concretamente, estos principios son racionalización, economía de costes, solidaridad financiera, unidad de caja. Ojo con esto de solidaridad financiera y unidad de caja, porque son fundamentales. Y descentralización. Las entidades gestoras, pues yo he destacado 3, es posible que haya alguna más, pero yo he destacado 3, ya sabéis que en el esquema además hay que simplificar. Primero, el Instituto Nacional de la Seguridad Social es quien gestiona y administra las prestaciones económicas que ofrece la Seguridad Social, salvo las que ofrece o nacen, digamos, las que administra o gestiona el inserso. Es decir, hay que sacar del ámbito general las del inserso. Luego veremos las del inserso. En segundo lugar tenemos el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que es el que se encarga de la gestión y administración de los medios personales y materiales de los servicios sanitarios. Aunque esto ya sabemos que está descentralizado en las comunidades autónomas, pero no obstante es necesario determinados servicios que están todavía centralizados. Y además que exista una coordinación entre los distintos servicios sanitarios, principio de solidaridad y de igualdad entre los distintos ciudadanos. Y por último,
entre otros, yo he recogido la tercera de las entidades gestoras, el Inserso, que se encarga de la gestión y administración, y ojo con esto que es importante, de las pensiones no contributivas de invalidez y de jubilación. Es decir, las de jubilación contributivas irían por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las de jubilación no contributivas irían por el Inserso, del mismo modo que las de invalidez contributivas irían por el Instituto Nacional y las no contributivas por el Inserso. Además, se ocupa de servicios complementarios, pues todos sabéis los servicios a mayores, los viajes rebajados, actividades sociales, sociales quiero decir de interacción social para personas mayores, ese tipo de cosas. Bueno, C. Respecto de la coordinación, hemos de decir que estas entidades gestoras han de coordinarse fundamentalmente y entre otros ámbitos en el empleo de inmuebles y en el empleo de medios materiales y personales. Por ejemplo, tengamos en cuenta los edificios hospitalarios o tengamos en cuenta maquinaria que haya en determinadas comunidades autónomas, maquinaria médica me refiero, y no haya en otras, entonces hace falta una coordinación para que el paciente reciba siempre la mejor atención. El artículo 73 nos habla de la creación de los servicios comunes, corresponde al Gobierno. Dentro de los servicios comunes yo he destacado 2 servicios comunes porque el tiempo y porque la memoria no me da para más. Primero y principal, la Tesorería de la Seguridad Social. Es un organismo autónomo que tiene personalidad jurídica propia, en el que por aplicación de los principios de solidaridad financiera, ya lo decía antes, y unidad de caja, se unifican todos los recursos financieros. Es decir, la finalidad principal es unificar todos los recursos financieros. Para ello, o digamos que para facilitar esta función, pues desempeña funciones como la custodia de los fondos, importante también la recaudación de los derechos y el pago de las obligaciones. Por eso centraliza los recursos, porque es quien cobra y quien paga. Después tenemos el artículo 74 bis, que nos habla de otro servicio común, que es la gerencia de informática, que se encarga de la gestión y administración de las de las tecnologías de la información en el ámbito de la seguridad social. Se puede ampliar, pero yo hasta aquí llego. Régimen general y regímenes especiales. Nos vamos de nuevo a la Ley de la Seguridad Social, al artículo 9, que nos habla de los tipos de regímenes. Ya sabéis que son el general y el especial. El 10 nos habla de los regímenes especiales. En principio, dentro del ámbito de aplicación de los regímenes especiales, ojo que en el artículo 10 se recogen unos colectivos y luego hay normativa específica para cada uno de los grupos que tienen regímenes especiales y difieren ligeramente. No quiere decir que no entren unos y otros, sino que difieren ligeramente. En el artículo 10 tenemos a los autónomos, a los trabajadores del mar, a los funcionarios públicos, civiles y militares. Esto ya sabéis que son los que van quedando, por decirlo de alguna manera, y los estudiantes y demás que establezca el Ministerio, que en ese momento ostente las competencias sobre seguridad social. Ahora, dentro de la normativa específica de cada uno de los regímenes especiales, tenemos grupos y distinguimos primero el grupo de los autónomos, que estaba en el artículo 10, son personas físicas mayores de 18 años que de forma habitual realizan una actividad económica a título lucrativo. Ojo, porque yo estaba a punto de confundirlo con la figura del comerciante recogida en el artículo 3 del Código de Comercio, pero me he dado cuenta de que conforme al artículo 5 del Código de Comercio, si no recuerdo mal en este momento el número, el concepto sí lo tengo, pueden ser comerciantes los menores a través de sus representantes. Y este supuesto no se contempla en el caso de los autónomos. Así pues, no se puede hacer una identificación o una equivalencia idéntica entre la figura del comerciante del Código de Comercio y el autónomo. Después tenemos los trabajadores de la minería y del carbón. Son personas que trabajan por cuenta ajena. Ojo,
en la extracción, explotación, investigación o actividades secundarias relacionadas con la minería y el carbón. Y luego tenemos un tercero, que es el régimen del mar, que engloba personas que trabajan por cuenta ajena desarrollando actividades marítimo-pesqueras, pero en distintas variedades. Por eso he dicho o secundarias, porque tenemos las personas que desarrollan actividades marítimo-pesqueras a bordo de una nave pesquera o de un barco, o de no sé cómo llamarlo, una nave de características para la pesca. Aquellas personas que desarrollan actividades que no tienen la característica de marítimo-pesqueras, pero lo hacen a bordo de una nave pesquera, también están bajo este régimen. Después tenemos las personas que se dedican a la acuicultura o al cultivo marítimo de, pues no sé, los mejillones y estas cosas. Luego tenemos otro régimen, otro grupo de personas que están dentro del régimen del mar, que son aquellas personas que extraen productos del mar, pero puede ser de la orilla del mar, y estoy pensando, como todos vosotros, en las personas que extraen marisco y este tipo de cosas que están en la orilla o en la playa, pero están dentro de este régimen. Y por último, el régimen de los estibadores, que no sé yo muy bien qué es lo que pinta aquí, pero bueno. La acción protectora del régimen general está recogido en el artículo 42. Entre otras asistencias comprende, o entre otras acciones protectoras comprende, la asistencia sanitaria en caso de maternidad, la asistencia sanitaria en caso de enfermedad común o profesional, la asistencia sanitaria en caso de accidentes, sea de trabajo o no sea de trabajo, no importa. Después, la recuperación, en un segundo grupo, la recuperación de un accidente o de una enfermedad profesional. Aquí ya sí que se exige, en el tema de la recuperación, que sea profesional. La asistencia la tenemos siempre, aunque sea un accidente de que te caes en tu casa o tal. Pero la recuperación solo lo cubre la acción protectora cuando proviene de un accidente o una enfermedad profesional. Después tenemos prestaciones económicas. En el grupo C ya estamos hablando de prestaciones, no de asistencia, sino de prestaciones por incapacidad temporal, por nacimiento, se entiende si es contributiva, claro, entendemos, la incapacidad temporal también contributiva, y la incapacidad permanente contributiva. E incluso también cubre la invalidez no contributiva y la jubilación contributiva o no contributiva. Ojo que aquí puede haber confusión, pero son incapacidad temporal contributiva, porque esa es la que deriva de una situación de incapacidad para trabajar temporalmente. Nacimiento, si es contributiva, porque si tú estás en tu casa y no estás trabajando, no hay prestación. La incapacidad permanente contributiva, y luego la invalidez, que puede ser o no contributiva, y la jubilación, que puede ser o no contributiva. Y por último tenemos prestaciones familiares, que pueden tener el carácter de contributivas o no. De otro lado tenemos, ya por englobar en el último epígrafe, prestaciones a personas discapacitadas, personas dependientes y asistencia a personas mayores en su distinta modalidad.